agradecer a la directora general del instituto, para mí, mi senadora Mónica Fernández Balboa. Por supuesto, también a las maestras Zulma Campos, Isabela, por esta invitación y por traer el tema de la diversidad sexual al instituto. Yo incluso… Incluso yo cuando me plantearon esta plática, lo primero que pensé, digo, a ver, ¿qué es lo que haría falta en el instituto en materia de diversidad sexual? ¿Qué es lo que se debería dar a conocer? ¿Cómo se debería abordar el tema? Sobre todo tengo entendido que este es un auditorio que no es en su mayoría de personas abogadas. Entonces, no se debería tratar de manera muy técnica el tema, sino más bien desde el tipo de la comprensión de quiénes somos las personas que integramos la diversidad sexual y de género, cuáles son nuestras necesidades y de dónde surgen esas necesidades. Cuando planteé los temas que deberíamos tratar aquí, me sirvió muchísimo una herramienta que ya había implementado Isabela en el instituto. Me dice Isabela que se aplicó un cuestionario a las personas integrantes del INDEP para saber cómo estaba su noción o su conocimiento en materia de diversidad sexual. Por eso me permití reproducir las preguntas aquí, porque van a ser una muy buena base para lo que les quiero platicar el día de hoy. Primera pregunta, ¿sabes qué significan las siglas LGBTIQ+? La mayoría de las respuestas fue que no. De 204 personas participantes, 98 saben qué significa el acrónimo, con lo cual entiendo que saben la diferencia entre orientación sexual e identidad de género, pero eso lo vamos a ver ahorita. Pero aún así, una mayoría persistente de 106 personas no saben qué significan las siglas del acrónimo. Siguiente, por favor. ¿Consideras que en México se respeta la diversidad sexual y la identidad de género? Aquí son cifras muy, muy reveladoras. La mayoría, incluso los que están dudando si se respetan o no, consideran que no se respetan los derechos de la diversidad. A mí eso también me hace pensar que en su mayoría tenemos a personas que contestaron al cuestionario, que conocen a personas integrantes de la diversidad sexual y que han podido ver de primera mano o han oído de violaciones a sus derechos humanos. Y para mí esta es súper, súper, súper importante. ¿Te consideras aliada o aliado de la comunidad LGBTIQ+? La gran mayoría de personas que integran este instituto dijo que sí. De 215, 189 personas se consideran aliadas, contra un número contrastante de 25. Yo espero que después de esta plática y de conocer más el por qué es importante tener personas aliadas, logremos convencer a esas 25 personas de que se nos unan. Hay muchas maneras de hacer activismo en materia de diversidad sexual. Están las personas que van a protestar a la calle, que van a protestar a las cámaras cuando se va a aprobar una iniciativa, cuando se propone una iniciativa que es contra derechos. Estamos las personas que, como yo, aprovechan cada oportunidad generosa que se les hace de venir a hacer una labor de difusión y de sensibilización en materia de diversidad sexual y que hacen investigaciones para ver en qué estamos, qué es lo que falta y qué es lo que se puede reforzar. Entonces, esa es la idea. A mí esto me sirvió mucho para decir cuál es la idea, que se entienda cuáles son las necesidades, dónde estamos, qué ya se logró y qué es lo que aún nos falta en la agenda y sobre todo que entiendan por qué es necesaria una agenda, que no se trata de que se nos den derechos adicionales o se nos garanticen derechos especiales, se trata de que se nos garanticen los mismos derechos que tiene cualquier persona y que están contenidos ya en las leyes, pero desafortunadamente, y ahorita vamos a ver por qué, es necesario que se hagan explícitos en la legislación. Bueno, vamos a empezar con el glosario. Para entender de qué estamos hablando, necesitamos saber quiénes somos las personas LGBTIQA+. Yo soy una persona que abiertamente se ve representada en la L de lesbianas. Para entender el acrónimo es necesario hacer dos diferenciaciones. Una es, existen identidades que caen en el espectro de orientación sexual y existen identidades que caen en el espectro de identidad de género. ¿Por qué? La orientación sexual es de quién nos enamoramos, por quién sentimos una atracción romántica, física, sexual. La identidad de género es cómo nos percibimos a nosotras mismas, quiénes somos,
cuál es la identidad que mejor encaja con nosotros y que muchas veces esas identidades vienen de una imposición social. Y no se asusten por la palabra imposición, ahorita vamos a ver por qué. Bueno, las identidades que caen en el espectro de orientación sexual somos las personas lesbianas, en este caso somos mujeres que nos sentimos atraídas emocional, romántica y sexualmente por otra mujer, o sea, personas del mismo sexo. Una orientación sexual puede ser atracción hacia personas del mismo sexo, del sexo contrario o de ambos sexos, porque también incluso la heterosexualidad es una orientación sexual. ¿Quién es una persona gay? Los gays son hombres que se sienten atraídos hacia personas del sexo opuesto. Una persona bisexual se siente atraída a personas de su mismo sexo o del sexo contrario. Y una persona asexual es una persona que no siente una atracción sexual o erótica hacia ninguna persona. Antes de ir a características sexuales, quisiera entrar al espectro de identidad de género, porque está vinculado. La identidad de género es cómo nos percibimos. Nosotros como sociedad ya nacemos en un binario de sexo que nos dice eres hombre o mujer, o si lo llevamos al espectro animal, eres macho o eres hembra, en función de tus características sexuales o incluso en función, se nos cataloga cuando nacemos en función de nuestros genitales. Entonces, la identidad de género nos asignan una cuando nacemos. En mi caso, a mí me asignaron la identidad de mujer. Yo soy una persona cisgénero, eso quiere decir que yo estoy de acuerdo con el género que me asignaron cuando nací, pero hay personas que no están de acuerdo con esa identidad de género que les asignaron. Por ejemplo, personas que nacen con genitales masculinos y les dicen, eres hombre, pero esa persona no se siente como un hombre, o al menos no encuadra en las características que nuestra sociedad asigna a los varones o a las mujeres. Porque también están las expresiones de género y los estereotipos de género, que nos dicen que una mujer debe de ser de una determinada manera. Hasta hace no mucho tiempo las mujeres solo podían usar faldas o vestidos, no podían usar pantalones, no podían votar, y se rompió ese estigma social. Lo mismo pasa con el tema de las identidades de género. Una persona trans, que es el término sombrilla, es una persona que no está de acuerdo con el género que le asignaron al nacer. Es una persona que cuando nació en función de sus genitales le dijeron eres hombre o mujer, pero esa persona sabe y siente en su fuero interior que no, que se clasifica mejor en el sexo opuesto al que le asignaron cuando nació. Dentro de ese término sombrilla, y por eso van a ver que hay un montón de T's aquí, que a veces, muchas veces no entendemos, decimos, bueno, a lo mejor puede ser una sola T y que todas se encuadren en el término sombrilla trans, pero por una cuestión de visibilidad, las mismas identidades han pedido que se les reconozca en el acrónimo como tal. Una persona transgénero es una persona que ya pasó por ejemplo, cambios corporales, cirugías, tratamiento hormonal, para que su exterior refleje el género que mejor les representa. Una persona trans no necesariamente, una persona transexual no necesariamente ha pasado por esas cirugías, y una persona travesti es una persona que no tiene cirugías, que puede que no haya tenido un tratamiento hormonal, pero que ocasional o permanentemente usa ropas que ayudan a que su expresión de género sea el de aquel que corresponde a lo que socialmente esperamos de un género específico. Y aquí va el caso de las características sexuales. Uno de los argumentos que se usa regularmente para decir, bueno, es que ¿por qué la persona trans no está de acuerdo con el género que le asignaron al nacer? Porque son sus características sexuales, ese es su sexo y es lo que es. Pero hay una excepción a esas reglas y no solo aplica a las personas trans. Las características sexuales no son invariables. Existen las personas intersexuales, que es el I del acrónimo, que son personas que sus características sexuales pueden variar a lo que nosotros sabemos que es blanco o negro. Es una persona que incluso puede tener órganos sexuales, cromosomas o genitales incluso que corresponden a ambos sexos a como los conocemos. O sea, el binarismo de género al que nos tienen acostumbrados incluso se pone a prueba con el tema de características sexuales. Ojo,
Una persona intersexual no necesariamente se ve representada en el tema orientación sexual o en el tema de identidad de género, porque una persona intersexual puede decir, yo me represento a mí misma como mujer, como hombre o como ninguno de los dos, y también es válido. Bueno, ¿por qué tenemos que hablar de los derechos de la diversidad sexual? No es que tengamos derechos especiales, como les decía al principio, son los mismos derechos que tenemos todas las personas. El problema con la diversidad sexual es que esos derechos se ven imposibilitados por un factor de discriminación. Las personas de la diversidad sexual tenemos los mismos derechos constitucionales, convencionales y legales que tienen todas las demás personas, pero por nuestra identidad de género o nuestra orientación sexual, en el proceso de vida nos vemos enfrentados a obstáculos por discriminación, y entonces eso hace necesario, por eso puse el artículo constitucional, a mí me gustaría partir de esta base. ¿Cuáles son los elementos del artículo primero constitucional que reconoce esa realidad que vivimos? Las normas de derechos humanos se deben interpretar favoreciendo la protección más amplia de las personas. Si a mí me interpretan una norma para decirme que porque tengo una identidad de género diferente no puedo acceder a un cargo de representación popular o no me dan un trabajo, porque la norma no lo dice específicamente, no, espérame, yo tengo un derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, y no puedes interpretar una norma en el sentido de restringirme a mí ese derecho. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, eso quiere decir difundir, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Eso quiere decir que todas las autoridades tienen la obligación de garantizar en el ámbito de sus respectivas competencias que a mí se me respete, se me protege y se me garanticen los derechos que tengo por el simple hecho de ser una persona del género humano. Y también queda prohibida toda discriminación motivada por el género, las preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Ese es el factor clave, mi dignidad como persona. A mí nadie me puede negar un servicio público o un derecho por el hecho de que sea una persona trans, por el hecho de que sea una persona lesbiana. Nadie puede menoscabar mis derechos y libertades a los que yo tengo derecho y me tienen que garantizar. Y, por ejemplo, en el ámbito de cada competencia, el Poder Legislativo tiene la obligación de garantizar mediante leyes que aun cuando no fuera necesario que explícitamente diga que a mí me tienen que garantizar un determinado derecho como el matrimonio igualitario, que aunque en teoría no debería haber necesidad de que la ley diga que yo me puedo casar con quien yo quiera, como si hay necesidad por el factor de discriminación, el Poder Legislativo tiene que reformar la ley y establecer que yo me puedo casar. Ahí está el hecho de la garantía. Siguiente ley que quise traer a colación en esta materia, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Si ya establecimos que este es un problema de discriminación, porque es un derecho que yo tengo inherente a mí, ¿por qué necesitamos que haya una ley federal para prevenir y eliminar la discriminación? Porque es un hecho de que muchos derechos no se acceden porque me discriminan. Entonces, ¿qué dice la ley que es discriminación? Toda distinción, exclusión, restricción, preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades cuando se base en el género, la apariencia física, las características genéticas, las preferencias sexuales, la identidad, la homofobia o cualquier otro motivo. Ahí está, clarísimo. Discriminaciones y está penado, nadie puede cometer discriminación bajo ninguna circunstancia por identidad de género u orientación sexual. Ninguna autoridad ni ninguna persona
me puede a mí obstaculizar, ni restringir, ni negar un derecho por el solo hecho de ser una persona sexodiversa. Y volvemos de nuevo a la obligación. Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar todos aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país, y promoverán, garantizarán, impulsarán la participación de las autoridades de los demás órdenes de gobierno y las personas particulares en la eliminación de dichos obstáculos. Ahí está. Nadie puede discriminar, me tienen que garantizar todos mis derechos. Y esto es muy importante, porque ¿cómo se van a garantizar esos derechos? No basta con que no haya obstaculización, porque existe el factor de discriminación. Hay una encuesta en materia de diversidad sexual que dice que más de la mitad de las personas respondió que lo pensarían 2 veces antes de rentarle una vivienda a una persona homosexual. O incluso si que lo tengan que develar como tal, hay personas que se negarían a dar un trabajo a una persona por su identidad de género, a personas trans, y de hecho la población trans es una de las poblaciones más discriminadas en el país, y hay estadísticas, hay cifras, hay sentencias de la Corte Interamericana. Como las personas trans no pueden disfrazar su apariencia y que no tendrían que hacerlo, pero hay una cosa que se llama como, es un privilegio velado que tenemos las personas de la diversidad sexual. Por ejemplo, si yo no quisiera develar mi orientación sexual para que yo no vaya a tener ningún problema, para que me renten una casa, me den un trabajo, podría guardarme esa información. Es un privilegio, entre comillas. Una persona trans no tiene ese privilegio. Entonces son de las personas más discriminadas de todo el espectro de diversidad sexual y de género, porque o actúan como una persona que no es y suprimen de alguna manera su identidad, o la abrazan con todas las consecuencias que eso trae consigo. Entonces, la ley me dice, tú tienes el derecho, el Estado tiene la obligación de garantizártelo. ¿Cómo me lo va a garantizar? Pues para eso están las medidas de nivelación y las acciones afirmativas, las cuales no se consideran discriminatorias. ¿Por qué? Porque son acciones cuya naturaleza o su fin es que se me garanticen esos derechos. Ejemplos de acciones afirmativas, las cuotas laborales. Si tú promueves una legislación y hay iniciativas en ese sentido de que las empresas deberán garantizar un cupo laboral del 15 o 20% para personas de la diversidad sexual y de género, es una acción afirmativa que tiene el objeto o el fin último de ir cambiando poco a poco esos paradigmas sociales con los que crecimos, de que una persona de la diversidad sexual es una persona rara que debería mantener alejada de mí, o que incluso se ven muchas veces empujadas del lado de la sociedad. Entonces, esas acciones afirmativas tienen ese fin, garantizar que van a poder acceder a esos derechos y que poco a poco, porque las acciones afirmativas también pueden ser una medida temporal, como el tema, por ejemplo, de las político-electorales, que si quieren les platico un poquito al final de esas. Tienen un fin temporal porque el fin último es que más adelante ya no haya discriminación, que la sociedad lo acepte como es, que se vea como algo normal, que lo es, y ya no haya necesidad de establecer esas acciones, porque ya no va a haber un sesgo de discriminación a ninguna persona. Siguiente, por favor. Aquí me van a disculpar, yo soy muy mala para las presentaciones, pero quise tratar de ejemplificar de qué les estoy hablando. Imagínense que todos vamos en esta carrera llamada vida, algunos con más obstáculos que otros, pero en este caso la persona de diversidad sexual va corriendo contra una que no tiene tantos obstáculos y que simplemente va a adelantar y va a llegar más rápido. La persona de diversidad sexual tiene diferentes obstáculos: discriminación, estigmatización. Por ejemplo, imagínense, tú naces, no nos vamos a ir a la identidad de género, tú naces homosexual, estás estudiando, vives en tu casa con tus papás, dependes de tu familia para poder seguir estudiando porque pues no puedes trabajar. De repente sales del closet en tu casa, tus papás no lo aceptan y te dicen o te quitas lo homosexual
o te vas de mi casa, porque mientras vivas bajo mi techo, vas a actuar de acuerdo a mis reglas. No lo aceptas, decides salirte de tu casa. El tiempo que tienes disponible, o estudias o trabajas para tratar de pagarte comida, alimentación, vivienda, porque aunque te vayas a vivir con un amigo o con alguien que sí te acepte, lógicamente ya no tienes el respaldo, en algún momento te tienes que mover, entonces dejas de estudiar y te dedicas a trabajar, creces, ya no terminaste tus estudios y entonces los trabajos a los que puedes acceder se ven limitados, porque no pudiste estudiar. Y, por ejemplo, ahí sí voy a tocar el tema de las personas trans. Las personas trans tienen un estigma particular de que como no estudiaron, no pudieron acceder a educación, no pueden acceder a un trabajo digno, se dedican a muchas cosas y el poco dinero que tienen, con trabajo, les ayuda para el tema de salud. Las personas trans tienen problemas de salud muy importantes, muchos derivados de los tratamientos hormonales que tienen que tomar para que su cuerpo refleje la identidad que viven. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Todos tenemos obstáculos, todos tenemos que estudiar, todos tenemos complicaciones, pero si a esa carrera le sumamos un estigma adicional, que es que te corran tu casa, que es que no te quieran dar un trabajo porque te ves muy gay o porque eres una persona trans, se van apilando los obstáculos y eso hace que no nos sea tan fácil acceder a derechos que para los demás se pueden dar por descontados. Bueno, hay una opinión consultiva, por lo menos entre el mundo de los activistas de diversidad sexual y hasta los abogados, es muy conocida, es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la opinión consultiva 2417. Es una opinión, hubo un estado, me parece que fue el estado de Perú, que le hizo una consulta a la Corte de decirle, bueno, pero es que ¿qué es lo que yo tengo que garantizar en mi legislación? Porque pues convencionalmente yo tengo todos los derechos ahí y ya los puse en mi Constitución y en mis legislaciones. Y ninguna convención, en este caso la Convención Americana, no dice que yo le tenga que garantizar derechos a las personas gays o a las personas trans. ¿Qué hago? Y entonces, dentro de las respuestas que da la Convención Americana, bueno, en general se los voy a spoilear, le dijo, sí los tienes que garantizar y están cubiertos por la Convención Americana. El chiste es el por qué, si la Convención Americana no te dice explícitamente que las personas LGBT tengamos derecho a casarnos o que las personas trans tengan derecho a que les cambien el nombre y el sexo en su acta de nacimiento y documentos oficiales. Todas las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos deben ser interpretadas de acuerdo con el principio pro persona. Ese es un principio constitucional que nosotras también tenemos. Ninguna disposición de dicho tratado puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad. Todas las personas tenemos derecho a la identidad. Me tienen que dar acta de nacimiento, credencial para votar, CURP, identificaciones de acuerdo a mi identidad. Y esa identidad o ese derecho no puede ser limitado por una percepción que tenga ningún Estado. Es un derecho. Yo me identifico como mujer, dame mi acta de nacimiento y mis documentos oficiales de acuerdo a mi identidad, es mi derecho. Los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos. A mí esto me pareció hermoso cuando lo leí en la opinión consultiva. ¿Qué quiere decir? La interpretación de todos los tratados y convenciones que ha suscrito y ratificado el Estado mexicano tienen que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. A lo mejor antes no habían tantas personas LGBT que estuviéramos pidiendo nuestros derechos porque ni siquiera nos atrevíamos a decirlo en voz alta y muchas veces ni siquiera nosotros nos atrevíamos a decirnos que éramos parte de esa comunidad. Los derechos que amparan los tratados tienen que ir con esa evolución. Si ahora las personas LGBT decidimos que vamos a alzar la voz y vamos a pedir derechos, se nos tienen que garantizar. Está ahí cuando tú firmaste y ratificaste que ibas a proteger los derechos humanos y que le ibas a otorgar sus derechos a todas las personas. No se puede negar a ningún grupo el reconocimiento de un derecho que se encuentre garantizado para algún otro. Si las personas cis, si las personas heterosexuales tienen derecho a casarse, a sacar, por ejemplo, un crédito hipotecario con su pareja, estén casadas o no, si las personas cis tienen derecho a la adopción, si las personas cis o heterosexuales tienen derecho a la reproducción humana asistida, a la adopción, ese derecho no se le puede negar a ningún otro grupo, lo cual quiere decir que las personas trans y las personas homosexuales, bisexuales, tenemos derecho a que también se nos garantice ese derecho.
a casarnos, aunque después nos arrepintamos y nos divorciemos, como fue mi caso, pero yo ya ejercí mi derecho a casarme. Luego dice, los discursos de odio y las acciones que llevan aparejadas con frecuencia derivan en crímenes de odio. Aquí es algo en lo que quiero hacer muchísimo hincapié. A veces creemos que contestarle mal a una persona que es evidentemente trans o que es evidentemente gay o lesbiana, no pasa nada. Pues simplemente a mí no me caen bien ese tipo de personas y yo no tengo por qué juntarme con esas personas. No pasa nada, es mi derecho si yo les quiero hablar feo, si los quiero voltear a ver feo, si soy una persona servidora pública y les atendí mal cuando vinieron a pedirme un servicio, aunque sí se los haya otorgado, sí pasa. Toda esa montaña de discriminación y de odio se va acumulando y son discursos que se van repitiendo y se van replicando en la sociedad hasta que van escalando y llega el punto que, como ha pasado en muchos estados del país, una persona que es amanerada, cosa que en algunos estados, municipios, ciudades no se perdona y se le da una golpiza hasta que se le mata. México es el segundo lugar en Latinoamérica, solo después de Brasil, de personas trans asesinadas. Díganme ustedes, por favor, si consideran que el hecho de que una persona le digan así a este hombre, pero digan, no, yo soy mujer y me voy a presentar como mujer, me voy a vestir como mujer, amerita que se le asesine. Entonces, eso es algo que a mí me gustaría que tuvieran mucho en cuenta. Las acciones importan, por muy pequeñitas que parezcan. Y por muy pequeño que parezca el que ustedes sean personas empáticas, respetuosas, que tratan bien a las personas de la diversidad sexual, eso puede influir muchísimo porque eso va construyendo dentro de la sociedad. Y mientras haya más apertura, la sociedad en la que ahora vivimos va a cambiar hasta el punto de que ya no tengamos que estar peleando que modifiquen las leyes, porque todos vamos a entender y a dar por sentado lo que es, de que son derechos que tenemos todas las personas. Otro detalle importante, la falta de consenso no es un argumento válido para negar o restringir los derechos humanos de las personas que se distinguen por su orientación sexual, su identidad o su expresión de género. Ese es un argumento que durante muchos gobiernos que obedecían a la derecha o a la extrema derecha se usó para decir, yo no puedo conceder un matrimonio igualitario, yo no puedo aceptar reglas de identidad de género porque no tengo consenso, no va a salir la votación. Es que no, los derechos humanos no se consultan, los derechos humanos no se consensan, son derechos humanos. Que tú no tengas un consenso no es una justificación para que tú me digas que no los vas a garantizar. Los derechos humanos no son de mayorías, los derechos humanos son de todas las personas. Entonces, después de todo esto, ¿cómo vamos? Y también, ¿cómo vamos de tiempo? Todavía tengo. Ok. Derechos reconocidos, matrimonio igualitario. Nuestro sistema jurídico tiene una particularidad. Somos una federación, pero esa federación implica que hay determinadas materias que quedan en el ámbito de las entidades federativas. O sea, la federación, entiéndase Cámara de Diputados, Senado, no las puede modificar por mucho que quiera, porque la materia civil, que es donde está identidad de género y matrimonio igualitario, le corresponde a los estados. Entonces, fue una lucha de activismo muy fuerte de muchísimos años. Incluso ustedes recordarán que aquí en la Ciudad de México, que siempre ha sido una ciudad progresista en ese sentido, fue la primera en garantizar aborto, fue de las primeras en garantizar matrimonio igualitario. Incluso aquí en la Ciudad de México se inició con sociedades de convivencia, cosa que la Corte Interamericana también ya dijo que no se garantiza el derecho creando figuras similares, tiene que ser la misma figura y el mismo derecho. Entonces, en cada estado, ahorita hasta la fecha, en las 32 entidades federativas las personas se pueden casar con personas de su mismo sexo, pero ojo, 2 de esos estados, uno de ellos es Guanajuato y no recuerdo ahorita cuál es el otro, lo garantizaron mediante decreto, no está en el código. Eso quiere decir que si cambia el gobierno y llega un gobierno que no esté de acuerdo con la garantía de ese derecho, lo puede revertir, revoca el decreto y a partir de ese momento el registro civil de la entidad federativa deja de casar personas del mismo sexo. Entonces, esa es una lucha pendiente, conseguir que las otras 2 entidades federativas lo garanticen por ley, que no haya oportunidad de que se pueda cambiar. Porque incluso antes de que los congresos lo garantizaran, lo que se tenía que hacer era promover un amparo. Ibas al registro civil, el registro civil te decía, no te voy a casar. Con esa respuesta negativa ibas, promovías el amparo y entonces el juez decía, pues sí los tienes que casar, y los casaban.
pero era un derecho al que solo podían acceder las personas que promovieran el amparo. No tenía un efecto general de que si pues, a unos ya les habían dicho que sí, ¿por qué a mí no? Había que promoverlo. Seguridad social. La legislatura pasada del Congreso aprobó una reforma en materia de seguridad social, de que con una pequeña modificación de palabras, de simplemente decir que todas las personas tenían derecho a acceder a una pensión porque estaban con una pareja del mismo sexo, con eso, simplemente un cambiecito de palabra, que no diga hombre o mujer, que diga todas las personas. Y punto, fácil. El derecho a adopción y la reproducción humana asistida las encontramos en un criterio judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto amparos en el sentido de que no le puedes negar a ninguna persona el derecho que esté garantizado por el otro y que la Constitución de ninguna manera excluye un determinado derecho que es universal. Pero no ha habido una reforma en el sentido de garantizar o permitir el derecho de adopción o de reproducción humana asistida para personas del mismo sexo o incluso personas trans. Este es súper importante. Prohibición de los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género de las personas. Por mucho que les pueda parecer raro, antes que a una persona la mandaran a un centro de corrección de personas homosexuales o de personas trans, no estaba penado. A ti, cuando tú salías del closet con tus papás, incluso tus papás te podían mandar a estos campos, no quiero decir de concentración, pero eran campos en los que efectivamente se trataba de corregir a las personas. Hay casos documentados de violaciones correctivas a mujeres para quitarles los lesbianas. Y cuando tenían la suerte de que no las violaran, las encerraban sin comida, sin ningún contacto, en un cuarto a reflexionar sobre lo que estaban haciendo mal y por qué estaba mal que fueran lesbianas. Algunos hombres gays incluso les daban golpizas correctivas. Y yo una vez platicando con alguien que es mi amigo, pero no por eso voy a estar de acuerdo con todo lo que me dice, una vez me dijo, oye, pero ¿qué tiene de malo que a mí me manden a uno de estos retiros o campamentos de la iglesia para que me platiquen, porque pues a lo mejor fue porque te violaron de chiquito, o a lo mejor fue porque lo viste? Es que no. El solo hecho de mandar a una persona que le corrijan su orientación sexual o su identidad de género, que le digan que lo que tú estás haciendo está mal, es suficiente para necesitar apoyo psicológico. Hay muchísimos casos de suicidio entre la comunidad de la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque aunque me digan, está bien, no te voy a hacer nada porque eres lesbiana, gay, trans, está bien, pero pues está mal, ¿eh? Entonces tú creces pensando que hay algo mal en ti, y al no poderlo cambiar, al tú decir, es que no lo puedo evitar, no lo puedo cambiar, ¿qué hago? Y que todo el mundo te mete así en la cabeza, te terminas suicidando. Y si no, también está comprobado que entre la comunidad sexodiversa se da muy comúnmente la práctica del cutting, que es estarte cortando. Y eso viene de una enajenación muy fuerte en tu mente que hace que te odies, porque naciste mal. Entonces díganme ustedes si se vale o si es válido que una persona le digan que algo que no puede cambiar, así como muchos de los que estén aquí que sean heterosexuales, no lo van a cambiar y nadie les va a pedir que lo cambien, es su orientación, es cómo se sienten. Pero tampoco es válido decirle a una persona que sabe que no lo puede cambiar y que sabe que esa es la persona quien es, que cambie. Entonces, de ninguna manera deben estar permitidos los ecosic. Y como no están permitidos y de todas maneras se daba la práctica, eso empujó al Congreso y a muchas entidades federativas a establecer en sus leyes que había una sanción de tipo penal, entiéndase prisión y entiéndase cárcel, multa también, porque también hay una sanción de tipo administrativa, en el caso de que tú intentes cambiar a una persona solo por ser quien es. También tenemos avance en materia de identidad de género, y eso en algunas entidades federativas. Como bien les comenté, la materia civil es de materia estatal, es de competencia estatal, los estados lo van a tener que hacer. Algunos estados ya reconocieron el derecho de las personas de cambiar el género con el que los identificaron cuando nacieron. Algunos lo hicieron mediante la expedición de una ley especial para eso, algunos solo modificaron sus códigos, pero no están todos, ni siquiera está todavía en la mitad de los 32 congresos estatales. Entonces, ahorita lo vamos a ver que es un gran pendiente que todavía tenemos.
Otro, hay avances en acción afirmativa para representación política. Si bien no está en la Constitución, si bien se puso en una ley federal de materia electoral y luego la Corte desechó toda la reforma porque dijo que era inconstitucional, eso no quiere decir que esa acción afirmativa no se tenga que dar. ¿Y qué hizo el Tribunal Electoral? Le dijo, ¿sabes qué? No va a estar en la ley, no lo va a hacer la Federación, pero los organismos locales en materia electoral tienen que emitir acuerdos en cada elección para decir cuántos lugares de acción afirmativa tienen que dar los partidos políticos para personas LGBTIQA+. Dice, tú decides, lo que han hecho regularmente es que abren como una bolsa en cada elección y les dicen, ¿sabes qué? Te agarra 5 lugares que tengas y da 1 a personas indígenas, personas jóvenes, personas LGBT, y entonces, como no da para todas las identidades, luego hasta ponen a pelear a las identidades por las cuotas. ¿Y por qué es importante? No es que las personas LGBT digan, ay no, pues es que yo quiero ser política y no sé, quiero ser diputada, quiero ser senadora, que afortunadamente las hay, ya tenemos acciones afirmativas. Es por la importancia de la representación. ¿Cómo vamos a decirle a la sociedad, esto es normal, no hay nada de malo, son personas que tienen derecho a, como lo dice la ley, de participar de la vida política y de la vida pública, si no les damos esos espacios? Porque hay discriminación. Y aquí voy a tocar el punto que venía en la lámina más adelante, de por qué yo considero que todavía hay un pendiente en materia de acciones afirmativas. Los criterios electorales lo que te dicen es, tú dales los espacios, ponlos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se le da la vuelta a esto? O bien los mando a mayoría relativa, que implica que tienen que ir a una elección y pelear con otras personas que no tienen el factor de discriminación encima para ganar el espacio, o bien a veces los meten a plurinominal, que son en listas directas, y los mando a distritos donde no hay competencia, donde saben que no van a ganar. Y ya esta es la última, les los prometo. Entonces, ¿cuáles son los pendientes? Reforma constitucional. ¿Por qué? Por una cuestión de visibilidad y de reconocimiento, que como sociedad digamos, ¿sabes qué? Yo sé que se los tengo que garantizar, yo sé que tienen los mismos derechos que yo, necesito que la Constitución diga que no se me puede discriminar por orientación sexual, porque actualmente dice preferencias sexuales. La preferencia es algo que se elige, la orientación no. El término correcto debe ser orientación sexual, y que tampoco se me puede discriminar por identidad de género. La Constitución actualmente y muchas leyes reconocen género, pero no el derecho que yo tengo de identidad en cuanto a mi propio género. Entonces, aunque haya criterios convencionales, criterios judiciales que digan que la Constitución sí me comprende a mí, yo creo que lo mejor como sociedad es que la Constitución lo diga de manera explícita. Tipificación de homicidio para el caso de personas trans. A las personas trans, ya les había dicho, México es el segundo lugar en homicidios de personas trans. Estos homicidios tienen características muy particulares, son homicidios que se cometen con una violencia inusitada. ¿Por qué? Porque se les trata de borrar esa identidad, se les tortura y se les trata de castigar por representarse como lo que la sociedad considera que no son. Entonces, por supuesto que se puede hacer un tipo penal específico para transfeminicidio que abarque todas las maneras, tortura, a muchas personas trans se les quema su cuerpo todavía después de que ya les quitaron la vida mediante tortura, sus cuerpos todavía sufren deformación. Entonces sí se puede hacer un tipo y sí se puede sancionar de manera más fuerte el homicidio de personas trans para que el Estado dé un mensaje de que ese tipo de homicidios no van a ser tolerados y que no tienen cabida en una sociedad incluyente, como yo creo que cada vez más es la nuestra. Y también debe haber una ley general en materia de reconocimiento del derecho a la identidad de género. ¿Por qué? Porque al ser una ley general, esto ayudaría para que la batalla que todavía no se gana en más de la mitad de las entidades federativas se haga a través de ley general. Se hace una reforma constitucional, de hecho hay una recomendación de la CNDH que le dice al Congreso que tiene que reformar la Constitución para darse las facultades para emitir una ley general en la materia, y es una ley general que no solo obligue a los estados a reconocer la identidad de género, sino que además le diga cómo o qué herramientas puede utilizar para garantizar el derecho de las personas trans a la educación, a la salud, al empleo, a la vivienda y a todos los demás derechos.
tenemos pendiente también, a mi punto de vista, una legislación en materia de discursos de odio. Lo que les decía hace rato, el hecho de que yo esté diciendo que una persona está mal por ser quien es, que eso no es natural, que no debería contemplarse en la sociedad, va apilando hasta el punto en que se terminan cometiendo crímenes por un discurso que para una persona le parece que es válido, pero que va contra los derechos y la vida de otra persona. Entonces sí siento que había de haber una legislación que ponga un límite al derecho a la libertad de expresión, porque un discurso de odio no es libertad de expresión, para asegurar que estos discursos se vayan removiendo de nuestra sociedad. Acción afirmativa para representación política, que es lo que ya les comenté, que es para que se garantice por la vía plurinominal, porque se trata que sea una acción afirmativa que pase por encima del factor de discriminación para que puedan acceder a los cargos y eso garantice que también puedan promover su agenda. Muy buen día o tardes ya a todas y a todos. Me da mucho gusto que el auditorio esté lleno en esta conferencia y que podamos estar aquí escuchando estos temas. La verdad es que yo creo que a lo mejor ustedes no logran dimensionar lo que está pasando hoy y lo que estamos viviendo en este momento. Y voy a tratar de referirme a este caso específico, pero voy a traer a colación otros temas. Hoy se está conmemorando 70 años de la primera vez que votamos las mujeres en nuestro país. Y si ustedes, muchas y muchos de ustedes, pues ya nacimos con ese derecho, pero 70 años son muy pocos. No estamos hablando de hace 100 años, no estamos hablando de cambios en nuestro país. Nosotros ya nacimos con ese derecho. Las mujeres que estamos aquí ya nacimos con ese derecho. ¿Por qué les comento esto? Porque hoy, y como ustedes vieron en estos últimos días, desde una institución pública estuvimos haciendo acciones para visibilizar esto, el orgullo de poder vivir en libertad, el orgullo de poder ser quienes queremos ser, el orgullo de que en nuestro país tenemos a una presidenta, que es la primera vez además que es una presidenta mujer, que una de las tareas y de las instrucciones que nos ha dado es que tenemos que promover la igualdad, tenemos que hacer válida la igualdad, tenemos que llevar a todos los rincones, a todas partes y obviamente empezar desde casa, desde estos conceptos de qué es vivir en igualdad y sin discriminación. ¿Qué es para nosotros que podamos tener? Ustedes no tienen una idea, a lo mejor, o sea, veo muchas caras jóvenes, hay otros más grandecitos, hay otros más grandecitos, pero ¿cuántas veces no decíamos, ay, ahí van a hacer el desfile esos locos, ay, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿cómo es posible que esa gente salga a las calles? ¿Cómo es posible que esté pasando estas cosas? Y perdónenme, pero no, eso es un símbolo importante del cambio que está pasando en nuestro país, que no es de años atrás, que se ha acelerado en la última década en nuestro país y en el mundo. Estas transformaciones y esta visibilización y este poder vivir en este ambiente de libertades y de que podamos hablar libremente de este tema, esto no se había dado antes. Yo no sé si hay en este auditorio alguien que tenga 20 años trabajando aquí en el INDEP.
y que me puedan decir que se habían dado estas actividades aquí en el INDEP, o que desde la Secretaría de Relaciones Exteriores hayamos tenido en la administración anterior, pero más que administraciones, yo me quiero referir a esta transformación que estamos, a esta transformación progresista del Estado mexicano, en el que por primera vez luchamos y trabajamos para que hubiera una política exterior de inclusión y una política de exterior feminista, donde desde todos los ámbitos hemos estado trabajando. A mí me tocó en el legislativo, apenas en la legislatura pasada, desde todos los ámbitos hemos estado trabajando para poder hacer valer los derechos. ¿Son nuevos los derechos? No. Maritza empezó diciendo, es el artículo 1 de la Constitución. Es el artículo 1 de la Constitución donde dice que todas y todos somos iguales, todos, y por lo tanto debemos de tener los mismos derechos. Pero ¿qué era lo que había pasado siempre? Que no nos permitían ejercer nuestros derechos en la totalidad. Ese es el gran avance que tenemos hoy en día. Y esa es además una instrucción que tenemos muy clara y muy concreta. Bueno, primero tenemos una convicción muy clara y muy contundente y un compromiso, al menos yo les puedo decir que es un compromiso personal de poder hacer valer esta no discriminación, esta igualdad, privilegiar la visibilización de todas y de todos, en todo, absolutamente, en todo. Y eso nos ha movido desde hace varios años. Nosotros hicimos muchos estudios y muchos análisis con Zulma, con Maritza desde hace muchos años, y veíamos que la lucha, por ejemplo, de la igualdad de género, teníamos 200 años trabajando y hacíamos paso a pasito, iba uno ganando un espacio, un espacio, un espacio. Pero es hasta esta última década donde se han acelerado y se han podido hacer estos grandes cambios y de donde se han podido hacer vigentes todos estos derechos que acaba de platicarnos Maritza, que son una realidad, que no es ninguna concesión gratuita, que no estamos diciendo, bueno, es que tú perteneces a la comunidad, eres lesbiana, gay, LGBT, bisexual, transexual, transvesti, transgénero, queer, asexual, eres todo lo que quieras ser y por eso te estamos dando una concesión. No, no se les está dando ninguna concesión, simple y sencillamente se les está respetando. Y ese es el mensaje que yo quiero dar al final de esto. No pretendo darles otra conferencia. Me gustó mucho, Maritza, muchas gracias. Lo que yo pretendo decirles es que estamos en una nueva época, estamos en un nuevo México, estamos con una nueva visión. Tenemos además una instrucción precisa de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum de poder acabar con la discriminación, de poder hacer valer la igualdad, de hacer cada quien, como lo explicó Maritza, desde nuestra trinchera, desde el espacio donde tengamos, de ser ejemplos de este respeto. Muchos dicen que, bueno, hay que tener tolerancia. Yo digo simple y sencillamente que hay que respetar a cada una y a cada uno de nosotros, hay que respetarnos entre todos y hay que vivir siempre tratando de que cumplir primero lo que dice nuestra Constitución, después de estar tratando de hacer que esta libertad y que esta igualdad sea un hecho y sea una realidad
no solamente aquí en nuestro trabajo porque nos obligan a bajar a escuchar las pláticas, sino que lo podamos vivir en todas partes, que lo podamos vivir en nuestras casas, que lo podamos vivir en nuestras comunidades, que los podamos vivir en las calles, porque solamente así es que vamos a construir como sociedad, como país, un lugar donde la igualdad, la no discriminación y el respeto por todas y todos sea una realidad. Y por supuesto que podamos vivir con orgullo de lo que somos, de lo que queremos ser, de lo que esperamos ser y de lo que queremos que nuestras hijas y nuestros hijos vivan en nuestro país. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Isabela, por tu esfuerzo. Se estrenó en esta área de la unidad de género inmediatamente con estas fechas, con este tema, y que no podíamos pasarlo desapercibido. Muy bien. Me gustó mucho la actividad. Está padre, la verdad que es aliciente que en estas láminas, ¿qué porcentaje está en la tercera lámina, Citlali? Si mal no recuerdo, o en la segunda, en la tercera creo, que encontremos que un gran porcentaje de las personas que trabajan en este instituto están, no, creo que es la de donde dicen los aliados, ¿cuántos somos? Aquí, un 88% de esta muestra se consideran aliados de esta comunidad. Yo espero que esto no sea nada más de moda. Yo espero que esto sí sea un tema en el que estemos comprometidos y que este 88% podamos ir creciendo y podamos volvernos aliados, simple y sencillamente con eso, respetando, viviendo, poniéndonos en los pantalones, en las faldas de los demás, comprendiendo, no haciendo ningún tipo de discriminación y viviendo todos en cordialidad, respeto y construyendo el México con dignidad que nos merecemos todas y todos. Muchas gracias y vamos para que te dé tu reconocimiento, Maritza. Gracias. Invitamos a la maestra Maritza Triay Vadillo para hacer entrega de reconocimiento, igual a la licenciada Isabela Hernández Santos Coy. Yo creo que, o sea, se ve que hay austeridad.